a pensar, que nos ayuden a reflexionar, para pensar entre todos y todas cómo afrontamos esto, cómo afrontamos este momento, cómo afrontamos los desafíos que vienen. Así que bueno, hemos de alguna manera encontrado en este momentito que nos damos en Instagram una manera nueva de conocernos también. Bueno, muy contento ahora que ya de alguna manera podemos empezar a salir y encontrarnos con compañeros y compañeras ya de manera presencial, saber todo lo que hemos podido disfrutar y lo que hemos podido eh, compartir en estos días de Instagram. En algún momento lo vamos a extrañar, porque seguramente en algún momento nada es para siempre, dice la canción, así que vamos a poder vernos presencialmente, que es lo que todos esperamos y lo que todas esperamos, pero de alguna manera va a ser un momento que vamos a extrañar este ratito de encontrarnos por la tarde. Bueno, quizás no, si ustedes dicen vamos a seguir haciéndolo, quizás lo podamos hacer de alguna manera, con algunas subjetividades, es un momento en el que vemos como decíamos ayer con Marina, ¿no? Vemos el backstage de la gente que está todos los días. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista espectacular, ya está nuestra invitada conectada, y no le vamos a hacer perder mucho tiempo, porque sabemos que es una compañera que está siempre muy ocupada, así que le vamos a dar paso rapidísimo para charlar un rato con ella, así que si ustedes me disculpan mientras hablo con ustedes. Bueno, saludamos a toda la gente, por favor, abajo pongan de qué escuelas son, de qué localidad nos están mirando, así las compañeros y los compañeros que están del otro lado y se suman, los vamos a... Hola Dora, ¿cómo te va? Qué bien encontrarnos en el éter. Pero qué alegría verte, la verdad que es un orgullo, sinceramente. Qué bueno. Muchas Bueno, gracias. en realidad yo te quiero decir una cosa, como la mayoría, no sé cómo es, o sea, no sé si te contaron cómo es la onda del Instagram, pero esto es un encuentro a calzón quitado, digamos, entre un gordo negro sindical Muy comprometido. Lo de calzón quitado es muy comprometido. Ah, bueno, pero era así como me lo enseñó mi mamá, que también está conectada en este momento. Y con un gordo negro sindicalista que tiene libertad para preguntar desde su más supina ignorancia y a veces no tan ignorantemente lo que venga. Bueno. La verdad que a veces nos interpela la persona que tenemos adelante, porque la verdad, Dora, es que sinceramente te he escuchado 1000 veces y 1000 veces me has generado 2 millones de preguntas, o sea que no me van a entrar 2 millones de preguntas en esta horita que tenemos en Instagram, un poquito menos que tenemos en Instagram. Pero lo primero que te quería preguntar es, bueno, ¿cómo te impactó todo esto, digamos? Un día estabas en tu casa, veías que se venía el aislamiento, vos tenías responsabilidades ya en el gobierno y demás. Bueno, ¿cómo te agarró todo esto, de encerrarnos, de cuidarnos, de vernos? No como a todo el mundo, pero voy a contar algo. El día 10 de marzo, estábamos ahí, ¿no? Estábamos en Casa de Gobierno. Teníamos una reunión de asesoría y también teníamos una reunión muy interesante internacional, ¿no? Había venido gente de Estados Unidos. Y hicimos una reunión en una determinada hora con un grupo de mujeres, de algunas representaciones aquí, sobre todo muy comprometidas con la cuestión de salud, etcétera, etcétera. Y bueno, y en ese día también coincidió con que estaba reunida la gente ya de alta especialidad en temas de infectología, epidemiología y demás, ¿no? Y recuerdo que, voy a contar esto porque es bien anecdótico, pero bien patente. Yo dije, bueno, ahora es el camino de la experticia y vamos a ver qué es lo que se va a resolver, habida cuenta de que ya algunos países en el mundo claramente tenían un cerco fatal con la partícula, de modo que ese día 10, puedo dar cuenta, la primera reunión estratégica que tuvo
que tuvo Alberto con el grupo de infectología, epidemiología. Era una reunión amplia, yo no participé, insisto, estaba en la otra. Pero a partir de ahí tuve cierta nocionalidad de que, bueno, de que era el imperativo del confinamiento iba a venir. De todos modos, allí hubo como entre el 10 y el 20, 10 días, ¿no? En fin, pero la verdad es que al principio pensé sinceramente de que esta reclusión iba a llevar no más de un mes, ¿m? Pero bueno, la evidencia empírica ha dicho otra cosa y creo que nuestro gobierno ha sido un coraje extraordinario, extraordinario, planteando tan tempranamente. En ese momento creo ya teníamos algunos casos en el Chaco, todos absolutamente eran provenientes de gente que había viajado, teníamos muy pocos casos, bueno, se puede contabilizar, ¿no?, lo que pasaba hasta el día 10 de marzo, y bueno, en fin. Lo que quiero decir es que me sorprendió, pero finalmente no tanto, digo, porque yo estaba cerca de lo que puede sugerir como ya un planteamiento de les expertes, ¿no?, en esta materia. Sé que, ojo, hubo diferentes opiniones, ¿no? Es más, yo creo que Ginés también él lo dice, ¿no? Él fue muy sorprendido, ¿no? Muy sorprendido de lo que todavía se narra como algo muy excepcional en la partícula, porque ni siquiera es una partícula, ¿no? Debo recordar que Ginés, al principio, con una razonabilidad impecable de gran sanitarista, decía, bueno, vamos a ver, hay que ver, nosotros tenemos dengue, las proporcionalidades de ataque del dengue son muy grandes, etcétera. De modo que él mismo, días más tarde, tuvo que reconsiderar a raíz de las recomendaciones que ya venían con mucha contundencia por parte de la OMS, ¿no? En fin, sorprendida, pero finalmente no tanto por esta cuestión que acabo de narrar. Y revalorizando, obviamente, nuestra experiencia, el rol del Estado, porque la presencia del Estado, la articulación del Estado, que vos mencionabas, la valentía para tomar algunas decisiones políticas que contraponen intereses. Y lo vinculo a tu otro país, digamos, o otro país que es muy cercano a vos, que seguramente es Brasil, en el cual se está dando el fenómeno distinto. Vos que estuviste, bueno, yo no sé si todo el mundo sabe, Dora estuvo mucho tiempo viviendo en Brasil, exiliada en la época del proceso. ¿Qué es lo que sentís cuando ves lo que está pasando hoy en Brasil, después de una experiencia como la de Lula, como la de Dilma, bueno, de hoy en este contexto? Vos que lo conociste y lo viviste. Es un desgarro, pero es un desgarro así, desgarro en las tripas, desgarro de las entrañas, ¿no? Porque primero era inimaginable un retroceso tan sideral en Brasil. No se podía considerar, ¿no? La verdad que es sorprendente, porque siempre he dicho, además hago historia, así que sobre todo por esa experiencia, es cierto que eran esos años, eran los 70, bueno, yo estuve hasta el 83, hasta inicios del 84, eran años muy particulares en Brasil, donde evidentemente se dejaba atrás la dictadura brasileña y había toda una recomposición, sobre todo en en los segmentos más jóvenes de la sociedad, unos empeños por democratizar Brasil, y algo que, digamos que contraponiéndolo de entonces con lo de hoy es desgarrador. Me refiero a que Brasil era un país en aquellos años que mostraba, por lo menos en la superficie, gran amigabilidad, gran prodigalidad de cotidiano, digamos de cotidiano amigable para las personas disidentes de la sexualidad. Brasil era un país en aquel momento, años 80, yo decía, bueno, Brasil va a ser el país que primero legalice el matrimonio de personas del mismo sexo, porque era absolutamente diferente, ¿no? Los esquemas eran muy diferentes, los esquemas relacionales. Aquí una homofobia histórica,
Y en Brasil todo se compadecía con una circunstancia de cierto quebrantamiento de esa homofobia, ¿eh? Mirá lo que ocurrió. Entonces esto es muy doloroso porque Bolsonaro es realmente un imprevisto. Es cierto que es probable que hay una parte del Brasil recóndito, duro, xenófobo, homofóbico, lesbofóbico y demás, pero también lo que creo que es completamente novedoso en el paisaje político y social de Brasil es la raigambre que tienen los grupos fundamentalistas evangélicos, ¿no? Es una consideración que hay que hacer. Ahí lo que hubo, y bueno, es antropológicamente interesante, hubo como una especie de remisión de las identificaciones de la religiosidad, ¿no? Tradicional africana, grandes cultos como Umbanda, Candomblé, que eran muy hegemonizados, sobre todo en todos los sectores, pero en los sectores populares era yo diría, una constatación elemental, ¿no? Sus adhesiones, sobre todo población afrodescendiente, y no necesariamente población afrodescendiente, era muy concurrente al terreiro, etcétera, y luego un desplazamiento por estos otros arquetipos. En fin, eso debe ser considerado, y bueno, que yo digo que ahí hay una circunstancia que sí permite decir que hay un cambio cultural muy grande en Brasil, de modo que la bancada de estas formaciones muy fundamentalistas está representando ahora alrededor del 17%. Y bueno, y se ve en las propias adhesiones que tiene Bolsonaro, en fin. Hace pocos días vimos una escena impactante, no sé si ustedes la vieron. Todo dantesco, todo Impresionante. dantesco. Todo dantesco. Bueno, yo creo que es una tragedia lo de Brasil. Hoy es una tragedia, además con el número. Es una tragedia la gobernanza y obviamente es una tragedia lo que está ocurriendo también como consecuencia de ese fundamentalismo, ¿no? Bolsonarístico y la brutalidad del COVID en Brasil. Dora, en Brasil, por lo que he escuchado, te hiciste feminista. O sea, vos, una de las cosas que repetís muchas veces en muchas entrevistas, es que el feminista no se nace, sino que en algún momento se hizo. A vos te tocó en Brasil. ¿Cómo fue? Y siempre lo he dicho, yo tenía muchas amigas cuando el momento en que yo vivo en Brasil, Brasil iba sacudiéndose la dictadura, ya la dictadura era dicta blanda en esa, si no, no hubiera ido a parar a Brasil, obviamente. Y había entonces todo un resquebrajarse en términos de la procura de democratización y demás. Yo tenía muchas amigas feministas que cuando me trataban daban por descontado que yo, exiliada, por razones políticas, justiciera básica y demás, además tenía el valor agregado de ser feminista, ¿no? Bueno, pero ahí ocurrió algo que siempre he narrado, ¿no? La muerte brutal, lo que hoy llamamos femicidio, de una mujer de clase alta, de Minas Gerais, muy bella, de esas mujeres que ocupan las páginas, perdón, las tapas, ¿no? No voy a decir qué revistas hay porque no quiero ser propagandista, no, esas revistas que son, en fin, ya sabemos que tienen celebrities y demás. Esta mujer era muy bella además, y el compañero la ultima en bucios, ¿no? Y fue horrible lo que ocurrió porque el modo denigratorio con relación a Angela fue de tal orden, se decían cosas horripilantes, horripilantes. Era la justificación machirula mediática, ¿no? Y el tipo, el homicida, era un tipo de clase alta, paulista, y ahí contrató a un penalista importantísimo de Brasil, uno de los hombres
seguramente, en fin, más conocidos, y ahí es la anécdota que siempre he coagulado y que siempre narro, es que a mí me hizo un despertar impresionante cuando vi una entrevista que le hacía una joven entrevistadora al individuo, al penalista, y ella le pregunta cómo va a ser la estrategia, y él con un gesto corporal y tal, muy fácil, completamente fácil, legítima defensa del honor. Y eso era lo que permitían los códigos. El Código Penal brasileño todavía permitía la legítima defensa del honor. Voy a recordar que nuestro Código Penal, el argentino, permitía la muerte por defensa del honor hasta 1921. En alguna medida, nuestro código, obviamente, en alguna medida cambió esa brutal, ¿no? Esa extraordinaria lesión que era esto por nuestro Código Penal, por conductas que tenían que ver con emoción violenta. O sea que hubo una transposición de emoción violenta. Tú sabes perfectamente, y quienes nos están viendo y escuchando, saben perfectamente que la emoción violenta era el trámite común usado por los femicidas en la Argentina, hasta que se produce el gran cambio del artículo 80 del Código Penal, que ya no hace lugar a ninguna de estas tramas brutales patriarcales de justificación. Entonces, pero esta cuestión de defensa del honor, justificar porque el honor ha sido envilecido y demás, ojo, estuvo presente en la mayoría de los códigos hasta muy reciente. Ahora quiero decir que en general la codificación en América Latina, la codificación penal, en la mayoría de los países ha dado lugar a la figura de femicidio, en la mayoría. A veces no dice, como el nuestro no dice femicidio, pero maximiza todas las penas que tienen que ver, la pena que tiene que ver con femicidio, la pena que tiene que ver con el homicidio que recae por condiciones de género, de orientación sexual, por odio xenófobo, ojo, El odio xenófobo también da lugar a una interpretación que puede llevar a la maximización de la pena, prisión perpetua. Dora, Ángela, allá en la década del 70, ¿no? Que te despertó. Y mucho más acá en el tiempo, ya en los 2000 largos, una plaza llena de mujeres defendiendo o pidiendo, reclamando su derecho a disponer de su propio cuerpo, más allá de la ideología que tenga cada uno, el pensamiento. ¿Pensaste en Ángela cuando viste esa plaza? ¿Dónde estabas ese día? El día, ahora nomás, estamos haciendo 2 años, ¿no? Fue un día de enorme conmoción, como se sabe muy bien. Esa mañana fue de una emoción violenta, y bueno, yo creo que sí, a ver, no puedo decir exactamente pensé en Ángela, ¿no? Pero sí, quiero decirte que toda vez que hay una posibilidad de encontrarnos, de amucharnos así, ¿no? En carne y hueso, siempre hay como un vibrato particular en la que hay un estremecimiento configurador de muchas circunstantes, ¿no? Hay un sentimiento en el que de alguna manera nos aproximamos a las víctimas que conocemos y a las víctimas que no conocemos, ¿no? Y sobre todo a las víctimas que no conocemos por el aborto clandestino, que es el aborto súper clandestino. El aborto es clandestino en el país, salvo la ILE, la interrupción legal, que tiene las famosas causales conocidas, pero en general lo que puede decirse que es una circunstancia muy ominosa, la clandestinidad del aborto, que desde luego clandestinidad que en algunos casos supone letalidad. En otros casos, depende de la clase social, por eso siempre hemos dicho que la intersección de clase acá es gravitante.
las mujeres de clase media, de clase, en fin, clases o sectores que tienen mejores ingresos, en fin, tienen la posibilidad de hacer abortos en lugares completamente higiénicos, completamente, en fin, eximidos de cualquier posibilidad de que ingrese, sobre todo la infección, cuando hay una intervención efectivamente sobre el cuerpo. Hoy hay fórmulas evidentemente menos cruentas, a propósito de los fármacos y demás, pero bueno, todavía justamente hay que acceder al misoprostol, que es caro. Ahora, ustedes ahí en Santa Fe tienen fabricación, así que se espera que haya evidentemente que haya un abatimiento, que esté mucho más accesible la accesibilidad al fármaco, ¿no? En fin, esto es. Pero bueno, la pregunta iba en ese sentido, la tuya, y yo creo que sí, que hacemos una suerte de estremecida relación, ¿no? En fin, se nos configuran seguramente muchísimos rostros que hemos conocido y que seguramente muchos son solamente imaginados, ¿no? En sus padecimientos. Y hoy, en este contexto actual, digamos, en el cual pareciera que es muy difícil encarar cualquier cuestión política, cualquier cuestión legislativa sin necesariamente tener que tener una perspectiva de género. ¿Cómo ves la actualidad del movimiento feminista? ¿Cómo ves la actualidad de los feminismos? ¿Cómo ves la perspectiva a partir de lo que viene con esta pandemia que nos ha pasado en el medio? Bueno, yo tengo una percepción completamente optimista. Creo que el salto cuántico que dieron los diferentes feminismos en nuestro país y en general en América Latina, pero una pondera sobre todo lo que ocurrió en nuestro país. Nosotros estamos acá frente a un derrame feminista muy notable, que alcanza a muchísimas mujeres de los sectores populares. Hay que pensar que la relación histórica, ¿no?, de aquel, sobre todo el feminismo de los años 80 y 90, que es el que hemos transitado, es un feminismo que no era, digamos, que era un feminismo, alguna vez yo dije, era un feminismo de capilla, era un feminismo de núcleos, que, bueno, nos reuníamos y tal. Siempre había saudades, por decirlo en portugués, ya que estamos convocados a una... siempre había el imaginario de cómo era posible que no pudiéramos conquistar, ¿no?, el allegamiento a tantísimas mujeres de carne y hueso, como yo digo, las mujeres de la vida real, en su enorme diversidad, ¿no? No hay una condición, hay una enorme diversidad de estar en condición femenina. Y eso era como una asignatura pendiente, era notable. Una recuerda al feminismo como un cauce ideológico, político, nociológico, pero que siempre estaba medio reducido a cierto acantonamiento. Tenía una cierta reducción de... Y también creo que esto tenía mucho que ver con la conducta de las feministas, una conducta que a veces era muy selectiva, ¿por qué no decirlo? Una conducta así. Si la gente que se acercaba a un núcleo no demostraba cuál afinada estaba para el feminismo, no sé si era tan incluida. Había como unas reglas de admisión. Había lo que una querida colega, y no me voy a rogar para nada el concepto, llamó el feministómetro, Laurita Mazo, que ella dice el feministómetro, ¿no? Se medía cuán feminista. Todo eso es una arcadia, todo eso ha quedado completamente atemporalizado, cosa del pasado, es decir, del tiempo pasado, pero no tiene ninguna posibilidad de ser hoy actualizado, porque hay feminismo de todos los colores, de todas las características, hay feministas en todo y cualquier lugar, hay feministas
más encendidas, hay feministas más calmas, hay feministas que no saben que son feministas, puede ser. Entonces, esta es la cuestión. Pero este espectáculo tan maravilloso de derrames, sobre todo de derrame entre, yo digo que hay dos segmentos sobre los cuales conviene hacer una exaltación, ¿no?, de reconocimiento. Una son las mujeres de los sectores populares, y el otro grupo es el grupo de las más jóvenes, de las adolescentes hasta las sub-20, digamos, que son extraordinariamente ejemplares, ¿no? Y son las que indisponen mucho los contenidos dialógicos que suelen tener los grupos machirulos, esas sí que ponen incendios, y ponen incendios en sus casas, ¿no? Hoy día es muy común que niñes de 10 años sean fuertes interpeladores en el seno de la familia. Yo estoy segura de que muchos varones saben que hay preguntas tremendas que les hacen sus hijitas, y sus hijitas no adolescentes, ni se diga adolescentes de temer. Las cuestiones de les adolescentes son de temer. No, me refiero a esa infancia de 10 años, ¿no? Estoy llena de anécdotas que me han referido acerca de cómo les han hecho temblar la alfombra a más de un varón muy, muy arquitectado en una potestad patriarcal. Dora, y hay un grupo, digamos, o sea, lo traigo también al tema de lo que uno va conociendo, ¿no? O sea, el conocimiento de uno siempre es limitado. Hay un grupo también de compañeras, digamos, que son las compañeras que están para ponerlo en rango, entre el rango de los 45, 55 años, que empezaron a ser parte de todo este proceso, digamos, que son las compañeras con las que tenemos el recorrido hace 4, 5, 6 años, digamos, ¿no? Con mi vieja misma, que mamá tiene 65, 66, y también, ahora yo la escucho a mamá ahora, escucho a mamá de hace algunos años y cambiaron mi mamá. Para bien, digamos, o sea, pero también hay un montón de compañeras que, digo, desde el tema quizás también desde la visibilidad que viene dando la lucha del movimiento femenino, feminista, empieza a tener otra preponderancia, ¿no? En la discusión, que son las compañeras que ya tenían con alguna responsabilidad y demás. ¿Vos notás alguna tensión, digamos, entre las jóvenes, las más 40, las de 70 que dicen feminista era mi época, cuando era otra cosa y demás? ¿O crees que ya estamos avanzando la síntesis de decir, bueno, estamos todos al mismo lado? Puede ser que haya algunas tensiones, faltaba más, puede ser, porque las perspectivas, vos has mencionado 3 edades que evidentemente... las más jóvenes, las mujeres que están en una edad intermedia ahí, muy interesante, que son muy jóvenes de todos modos, y la gente de mayor edad que también ha hecho cambios, tal como tu mamá lo manifiesta, es así. Yo creo que, por ejemplo, yo te voy a contar, hace 10 años, por poner una fecha, tomabas a una mujer de 50 años dentro de la ciencia, en el espectro del desempeño científico, 10 años atrás. Sí, 2010, 2012, recuerdo perfectamente. La interpelabas a una científica, pura y dura. Me la interpelabas así y le decías, perdón, ¿usted ha sido objeto de alguna denostación, de alguna discriminación? Y reaccionaba como si le prendiera fuego la casa. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Hoy interpelás a una mujer de 50 años y te va a decir un rosario de momentos en los que la pasó mal. O sea, mirá el cambio que ha habido. Por eso es muy probable que todo esto, si estas 3 edades en el pasado tienen una configuración diferente, obviamente,
y hoy tienen también una configuración diferente, por lo cual tal vez las tensiones entre las más jóvenes y sobre todo el grupo S, de edad entre 45 y 55 años, no sean tan grandes. Tal vez haya algunos otros debates que me parece que sí, que están presentes en los feminismos. Hay debates acerca de, bueno, materias como la prostitución, hay debates mucho más alivianados en el sentido de la espesura del debate, como por ejemplo el lenguaje inclusivo. Yo estoy completamente segura de que entre las generaciones más jóvenes casi no hay debate en torno del lenguaje inclusivo. Estoy un poco conjeturando que tal vez eso sea más difícil entre mujeres de más de 60 años, tal vez, no sé. En fin, de cualquier modo, hay algunas universidades que ya han propuesto la posibilidad del lenguaje inclusivo para la manifestación de, en fin, sobre todo el claustro estudiantil, en el sentido que pueden hacer inclusive sus pruebas con lenguaje inclusivo, no hay nada desacertado. En fin, esto también ha cambiado muchísimo y sí, creo que, bueno, y que en el mundo está cambiando, ¿no? La cuestión del lenguaje inclusivo no es un berretín surgido en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No es un berretín así. Tiene una fragua muy interesante que evidentemente yo recordaré que ya a fines de los 90, inicio del 2000, muchas feministas nos proponíamos una cierta inclusividad del lenguaje usando, por ejemplo, arroba, mucho, o la X, no es novedad. La novedad hoy consiste también en la oralidad, lo que ha cambiado mucho y también es bastante interesante lo que ha ocurrido, porque, digo, es más fácil, habrán visto quienes nos están siguiendo, que hay algunos adolescentes que hablan en lenguaje inclusivo con una facilidad, sin chistar, sin pestañear, pero obviamente para las personas mayores, yo estoy en el rango muy mayor, a mí me gusta mucho usar el lenguaje inclusivo, desde luego me es mucho más fácil intentar la inclusividad en la manifestación oral, ya la escrita, sobre todo porque ahí viene una cuestión y depende qué configuraciones de papeles y actividades tengamos. La actividad académica, yo estoy obligada a una cierta formalización académica. Entonces, ahí hay como un apego más tradicional. Igual me las arreglo para insinuar todo lo que puedo, inclusividad, ¿no? En general, sobre todo, en fin, hago lo que puedo. En algunos casos eso es poco probable porque además depende de la regla que imponga el editor, la editora, y ahí estamos en una mayor dificultad. Pero hay que celebrar estos cambios, que son cambios que tienen un significado político. Si no se ve el significado político de los cambios en las manifestaciones digamos, del lenguaje, que por otra parte no son cambios gramaticales tan profundos, sino son cambios del lenguaje, nada más. Ahorita, y en el medio de todo esto, de todos estos cambios y todos estos procesos, ¿qué lugar ocupamos los varones, digamos, los hombres? Porque a veces asistimos como perplejidad, porque podés tener la mayor voluntad, pero de la misma forma que pasan tantas cosas tan rápido, es como que uno siempre siente que va atrás, digamos, que no llega a tomar dimensión del fenómeno, del lugar. Yo le hablaba con una compañera esta mañana y decía, mira, cuando yo empecé a militar en el sindicato, o sea, estamos en un sindicato que el 8 de cada 10 afiliados son mujeres, son afiliadas, y yo soy el secretario general. Pero cuando yo empecé esto, no había registro de estas situaciones, y lo vas tratando de aprender. Cuando llegaste a aprender algo, es como que ya te quedaste atrás, o sea, es como que todavía falta y falta.
Los varones los varones están lejos de ocupar un lugar residual. Lo que debe ser residual es la mentalidad patriarcal. Pero, digamos, hay que, esta cuestión de construirse, etcétera, etcétera, a menudo la escuchamos y me es muy simpático, ¿no? Muy a menudo, cuando, en fin, estamos conociendo a una figura, bueno, de condición masculina, digamos, y demás. Me ha pasado muchas veces que, bueno, en el trato, ahora estamos obligados a un trato distante, pero bueno, cuando sobrevenga de nuevo el trato face to face, me ha dicho muchas veces, soy un macho en deconstrucción, una especie de muestra a ver, muestra habilidosa de un pacto pacífico. No, y yo creo que es así. Necesitamos, además, la condición masculina bajo el patriarcado es una condición completamente subordinada al propio patrón que se dieron, ¿verdad? Tienen que vivir como manda el figurín, es un problema, ¿no es cierto? Muy grave. Yo estos días he dicho que el patriarcado es Frankenstein para los varones también, ¿eh? Es una articulación que los despoja muchísimo de razonabilidad, de racionalidad, y los despoja también muchísimo de unos sentidos menos comprometidos con un deber ser ridículo, ¿no? Hay otra cuestión sobre la que es bueno meditar, no es que los varones hagan, todos estos días se ha venido repitiendo mucho esto porque he dado varias capacitaciones sobre ley Micaela, entonces conviene, me voy a reiterar. No es que a la mañana se bajan de la cama y lo primero que dicen, ¿cómo hacemos el pacto patriarcal hoy? A ver, no. El problema es la instancia automática, ¿no? El hábitus, diría Bourdieu. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ahí hay que darse cuenta, hay que zafar de eso. Yo creo que tiene que haber una buena posibilidad reflexiva entre los varones, y además decir que, bueno, que siempre el feminismo tuvo buenos combustibles de amigabilidad de varones. Ojo, eso, la primera asamblea, la de Seneca Falls, que siempre recordamos como así una asamblea casi hito y mito, ¿no? En la historia del feminismo, había un 30% de varones, ¿no? Así que, así es. Y luego, yo recuerdo congresos, los primeros congresos feministas, muchos de esos primeros congresos feministas se hicieron en París, muchos, después hubo en Londres, en fin, en Alemania, pero hubo varios, no recuerdo ahora en este momento cuánto, pero hubo como 3 o 4 seguidos. Y ahí siempre en esos congresos participaban varones, ¿no? Voy a recordar siempre a Leona Bausou, que era una figura muy amigable, que escribió sobre historia de las mujeres y tal, y entonces, nada, que hay que pensar que cuando nos preguntan por qué, además, por qué no deberían? ¿Por qué no deberían participar los varones en la gesta antipatriarcal? Eso es lo que, obviamente, no me escapa que hay reuniones en donde hay una cierta vibración de asuntos que parecen que nos dan una mayor posibilidad de, en fin, de una reflexión entre mujeres. Estamos en una situación de todas maneras de tembladeral, porque venimos diciendo también que los órdenes no son binarios, no son binarios. Hoy tenemos un arco sexo-social enorme. Entonces, a mí me parece muy poco conveniente que alguien haga una exclusión de los varones por su estado de varones, porque en realidad estamos dándole entonces mucho lugar a una cierta eficacia existencial que no corresponde, ¿no? En fin, esta es mi interpretación de por qué necesitamos que haya cada vez más varones dispuestos a abdicar, sí, abdicar de la mochila
abdicar de los valores patriarcales, abdicar desde luego de todas las violencias que están, que son constitutivas del orden patriarcal. Eso es lo que necesitamos, sería maravilloso. Ahorita ahí tocaste un tema que es el tema de los varones desconstruidos o los varones en desconstrucción, porque es una polémica que venimos trayendo, digamos, particularmente a mí me cuesta el tema ese de cuando escucho a un compañero y dice, yo estoy desconstruido las pelotas, porque yo me levanto todos los días y descubro 400 micromachismos en mi misma conducta, entonces yo que tengo 42 desconstruido no voy a estar nunca. O sea, voy a estar siempre con la tensión esta, que ahora la incorporo, pero quizás hace algunos años no. O sea, no lo tomaba como una cuestión natural, ahora me cuido de cómo hablo, de dónde miro, cómo me refiero. ¿Crees que nuestros hijos, digamos, lo que venga después, lo que estamos formando a partir de esta época, realmente tengan un pensamiento mucho más inclusivo, realmente tengan desconstruido? ¿Crees que la educación es el camino para generar este camino de igualdad y de varones y de chicas también desconstruidas fuera del patriarcado, o no va a alcanzar solamente con la educación? La educación es un término fundamental, es imprescindible, porque es muy probable que aún con un Estado que se disponga a maximizar todo el esfuerzo para conseguir equidad, etcétera, etcétera, para sacar las forjas estas jerarquizadas de género, masculino y más, será imposible si no hay una contribución de la propia sociedad. Pero la sociedad tiene una posibilidad muy regenerativa a través de las socializaciones. Por eso digo, puede ser que las familias vuelvan a socializar con un paradigma negativo para esta propuesta, pero la educación es decisiva. Para mi gusto, la educación es decisiva. De ahí que haya que constituir una exigencia de modificación de la malla curricular, modificación de la formación docente, modificación de los estatutos relacionales, modificación inclusive en términos de nuevos aparatos en todo el sistema escolar que permita avisorar, ver a tiempo, en fin, hacer todo lo necesario porque todo eso es una estrategia que va a eliminar las violencias, ¿no? Este es el asunto. La violencia debe ser prevenida. Ahora, la mejor prevención para la violencia es cómo se modifica todo el estatuto de la educación. Desde lo preprimario hasta yendo más lejos hasta la universidad. Pero sería de una gravitación extraordinaria que todo el sistema educativo, preescolar, escolaridad básica y escuela media, estuvieran en consonancia con esto que acabo de decir. Habría una contribución de enorme significado, porque podríamos decir que esa ha sido la contribución preventiva más grande que pueda hacer el Estado argentino, ¿no? Así que de mi parte he venido siempre sosteniendo que la clave está en la socialización secundaria que tiene, porque la primaria es la que deviene en fin, está muy cerca de los hogares. Los hogares todavía siguen bastante empapados con unas lógicas muy antiguas de funciones de niñas, funciones de niños, lo que debe hacer una niña, lo que debe ser un niño, pero una estimulación contraria a todos esos preceptos que proviniera de todo el sistema educativo también llevaría esas disposiciones al seno de los hogares. Está claro lo que quiero decir. Esto es lo que es fundamental en el acto de enseñar. El acto de enseñar no se da solo sobre los sujetos que participan, sino sobre sus contextos. Esto es lo que hace todavía la diferencia de Argentina, Cuando nos preguntan, ¿cuál es la mayor posibilidad democratizante que tuvo esta sociedad? La educación. Fue lo más que tuvo. A veces muchas veces no tuvimos democracia política, muchas veces, pero teníamos una democracia letrada, una democracia que se daba en las aulas. Entonces, he ahí lo vivificante, y hay una diferencia, porque cuando generaciones y generaciones y generaciones pueden pasar por la experiencia educativa,
En realidad hay una coeducación también de sus familias que no han podido ir, por ejemplo, a la universidad hoy día. El miembro universitario de una familia le allega a la universidad a todo su conjunto familiar. Y esto es muy vibrante, esto es muy vibrante. Así que ahí está la apuesta, ahí está la gran apuesta que tenemos que hacer. Como no, esto es un principio fundamental. Y ojalá haya una disposición, porque la educación está dependiendo de jurisdicciones que obviamente no se conjugan con dispositivos que tienen que ver con normas nacionales, sino que dependen de cada estatuto provincial. Y bueno, ojalá podamos decir que en poco tiempo tenemos una modificación, insisto, de la formación docente, de la malla curricular, de las, en fin, normas, actitudes que hay posibles de ser modificadas en todo el sistema educativo. Dorita, tenemos que ir cerrando porque, bueno, se nos va el tiempo, sabemos que está muy ocupada. La costumbre habitual del cierre de esto es que la invitada o el invitado del día de la fecha le deje un mensaje a la gente que nos está viendo, que son la mayoría enorme gente que está ahí, son compañeras y compañeros docentes que cortan un ratito en esto de mandar mensajes y mandar mail y mandar cosas a la plataforma todo el día para trabajar a la distancia, y cortan para ver. Así que, bueno, la costumbre es esa, que le deje su mensaje a todas ellas y a todos ellos. Bueno, a toda esa gran masa de gente que se ocupa de vivificar los sentidos profundos de la posibilidad de lo humano, haciendo docencia, un abrazo entrañable y no se les olvide que todo lo que hagan es primordial para remover la inconsistencia en términos de no razón de lo patriarcal en nuestra sociedad. Tienen ahí una tarea extraordinaria por hacer. Y cada aporte, cada conducta, cada gesto en este sentido es un posibilitante notable en esto de democratizar socialmente y en términos de género a nuestras sociedades y a esa sociedad que tanto quiero. Dorita, muchísimas gracias por este gustazo que nos diste esta tarde. Cuídate mucho, sabés que te apreciamos un montón y bueno, ojalá que cuando se corte todo esto y que podamos volver a circular, a recuperar, alguna vez te tengamos por Rosario y podamos compartir algún encuentro mucho más grande con las compañeras y los compañeros del gremio. Te mandamos un abrazo grande, cuídate. Cuídate mucho, gracias por todo el esfuerzo que están haciendo, que sé que es tremendo, tremendo esfuerzo. Así que un abrazo enorme y ya nos veremos, ya nos podremos seguramente mimosear así cuerpo a cuerpo. Un gran cariño, gracias. Un gran cariño para vos. Gracias. Le agradecemos a Dora que se ha tomado el tiempo para charlar con nosotras y con nosotros esta tarde, aquí en el Instagram en vivo de Sadop Rosario. Un enorme lujo, un enorme placer poder tener la posibilidad de charlar con una persona que sabe un montón. Aparte, insisto, Dora es para hablar horas y horas de un montón de cosas que nos quedaron en el tintero y no pudimos seguir hablando. Pero la verdad es que siempre se aprende y hay un montón de compañeras y compañeros que vienen trayendo un recorrido larguísimo por la militancia, por los compromisos y demás, y bueno, pueden contar casi toda la historia de cómo ha sido todo esto. Bueno, no se vayan, vamos a cerrar el Instagram en vivo de Sadop e invitamos a todos y a todos a que vayan al Facebook de Sadop o al canal de YouTube de Sadop Rosario, o sea, Sadop Rosario en Facebook o al canal de YouTube de Sadop Rosario, que vamos a tener un vivo por el canal de YouTube y por el Facebook en vivo de Sadop respecto del General Belgrano con Marcela Ternavalla, que es un fenómeno, un espectáculo. Aquellos y aquellas que son docentes, no se lo pierdan, los que son papás, los que son mamás, los que en la Semana de la Bandera nos vamos a dar un gustazo, así que tenemos 10 minutitos. Vamos, preparamos el mate, tomamos algo y nos vamos al Facebook de Sadop, a la página de Facebook de Sadop, o vamos al canal de Sadop
en YouTube, Salvador Rosario en YouTube, y vamos a ver un vivo espectacular sobre Belgrano. En la Semana de la Bandera, en la semana donde los rosarinos y las rosarinas, todo el país, pero los rosarinos y los rosarinos con particular orgullo festejan la gesta de la bandera y la rosarinidad, y vamos a poner en palabras al general Manuel Belgrano. Así que 10 minutitos a las 5 de la tarde